deseando siempre que estén bien de salud, vamos a iniciar con esta parte que corresponde a las unidades didácticas. Para ello siempre consideraremos el currículo nacional y el programa curricular de educación secundaria, ¿no? Para ello vamos a precisar desempeños. Los desempeños ya hemos indicado de que solamente está en el programa curricular de educación secundaria, ¿no? Y las competencias con sus respectivas capacidades están en ambos, en el currículo nacional y en el programa curricular de educación secundaria. Entonces directamente iremos a ver las competencias y capacidades en el currículo nacional, ¿no? Y allí tenemos en la página 142 la competencia. La primera competencia: resuelve problemas de cantidad con sus respectivas capacidades. De igual manera, en el programa curricular de educación secundaria, en la página 237, ya tenemos la competencia resuelve problemas de cantidad, pero con sus resuelve problemas de cantidad. Y aquí tenemos la parte de presentación y tenemos en la resuelve problemas de cantidad. Y como estamos trabajando con quinto grado, tenemos que ir hasta pasando con el sexto ciclo, que es primer y segundo, luego tercero, cuarto, y llegamos hasta quinto grado, ¿no? Vamos a ver acá, aquí creo que está efectivamente. Tenemos ya la descripción del nivel de competencia esperado al finalizar el ciclo 7, que corresponde a quinto grado. Pues aquí ya los hemos, más o menos para simplificar el tiempo, hemos hecho un trabajo previo, pero explicándoles, dice la primera capacidad. Siempre no nos olvidemos que estamos trabajando con la primera competencia, resuelve problemas de cantidad. De igual manera acá, resuelve problemas de cantidad. Entonces, si nosotros nos fijamos en sus respectivos desempeños, ¿no? Y teniendo en cuenta qué quiere decir, qué nos indica, qué quiere decir traduce cantidades a expresiones numéricas. Dice, es transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica modelo. Esta palabra modelo es una palabra clave, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces buscamos en los desempeños, dice casi la primera parte, dice establece relaciones entre datos y acciones, de comparar e igualar cantidades o trabajar con tasas de interés. Punto seguido, las transforma a expresiones numéricas modelos, ¿no? Entonces, por el mismo término de modelos y considerando el significado de esta descripción con el concepto de traduce cantidades a expresiones numéricas, corresponde a la primera capacidad. De igual manera acá, evalúa si la expresión numérica modelo planteada produjo las condiciones de la situación. Entonces, estos dos que están con amarillo pertenecen a la primera capacidad, ¿no? Los siguientes, dice, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. ¿Qué quiere decir? Es expresar la comprensión de los conceptos numéricos de las operaciones. Es expresar, dice, las comprensiones. Pues acá si nosotros vemos en su desempeño, dice, expresa con diversas representaciones y lenguajes. Expresa con lo mismo, pero en la parte acá, puntos de la recta, acá también expresa, utiliza esos términos, por lo tanto corresponde a la segunda capacidad. Continuamos con los desempeños y aquí tenemos todavía aún otro desempeño. Dice, expresa con diversas representaciones y lenguajes numéricos su comprensión sobre las operaciones, ¿no? Con números racionales. Entonces, esos desempeños corresponden a la segunda capacidad. Luego tenemos la tercera capacidad. De la primera competencia resuelve problemas, ¿no?
Entonces, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculos. Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias. ¿Cuál es el camino que ellos escogen? Entonces, el camino que escogen es selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, ¿no? Selecciona y usa unidades y subunidades intermedias. Entonces, de igual manera, corresponde a la tercera capacidad. Y por último, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones o propiedades basadas en comparaciones y experiencias de las que induce propiedades a partir de casos particulares. Entonces acá dice argumenta afirmaciones. Entonces podemos decir plantea, ¿no? Al plantear está argumentando, está, ¿qué les digo? Está dando a conocer el camino, comparando, ¿no? Afirmaciones para las propiedades de las operaciones, ¿no? Corresponde también a la cuarta capacidad. Entonces, ya hemos culminado, ya por lo menos con la primera competencia. Vamos a ir a la segunda competencia, en este caso en matemática, en el currículo nacional. La segunda competencia tenemos que pasar, primeramente reitero, acá está. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Igualito tiene esa competencia, si tiene sus 4 capacidades, ¿no? Entonces aquí también buscamos los desempeños, precisamos los desempeños para cada capacidad, ¿no? Entonces nos vamos también hacia los desempeños de esta capacidad de, bueno, acá tenemos por ejemplo resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Ya estamos ahí, regularidad, equivalencia y cambio, pero estos son del ciclo 6, ¿no? Del ciclo 6, allí está primero, segundo, luego llegaremos al ciclo 7, ciclo 7 está tercero, cuarto, y llegamos a quinto año del ciclo 7. Entonces hemos hecho el mismo proceso, ¿no? Aquí en la segunda competencia, que es resuelve problemas de regularidad, ¿no? Aquí están sus capacidades que son las mismas. Traduce datos, comunica su comprensión, ¿no? Pero para comparar con el currículo nacional, de ser más viable, más didáctico, ¿no? Entonces tenemos aquí el mismo proceso que hemos hecho. Ustedes también deben hacer lo propio en sus áreas correspondientes, en el ciclo correspondiente, en la competencia correspondiente. Entonces, por ejemplo, dice traduce datos y condiciones de expresiones algebraicas. Significa transformar los datos, valores desconocidos. Entonces acá, ¿qué necesita para transformar los datos? Dice, establece relaciones entre datos, valores, ¿no? Incluso pone un ejemplo. Realiza ajustes o modificaciones. Esos ajustes y modificaciones nos van a permitir transformar los datos. Entonces corresponde este amarillo a la primera capacidad de la segunda competencia. De igual manera, lo que es verde, tenemos la expresión expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas. Significa expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedad de los patrones, ¿no? Si nos fijamos, de igual manera, los demás desempeños de esta competencia resuelve problemas de regularidad, llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Expresa con diversas representaciones, expresa, ¿no? Significa expresar. Entonces estamos precisando, estos desempeños estamos precisando que corresponde a la segunda competencia y también obviamente a la segunda capacidad de dicha competencia.
Este moradito, por ejemplo, usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Estrategia, dice, ¿cuál es la estrategia? Es combina y adapta estrategias heurísticas. Incluso dice estrategias heurísticas, ¿no? El proceso, el camino, la secuencia. Recursos, métodos, gráficos. Ahora acá, argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio. Significa elaborar afirmaciones sobre variables reglas. Si nosotros leemos, al plantear afirmaciones, ¿no? Al plantear afirmaciones, porque acá dice argumenta afirmaciones, dice plantea afirmaciones sobre el carácter, plantea afirmaciones sobre las posibilidades, plantea afirmaciones sobre relaciones. Entonces, estos tres desempeños, incluso con su ejemplo, corresponde a la capacidad 4 del desempeño 2 o del de la competencia resuelve problemas de reputación, ¿no? Estos también son los desempeños de la competencia resuelve descripción de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Muy bien, vamos a ir ahora a la tercera competencia. Hacemos el mismo procedimiento. La tercera competencia tenemos en el currículo nacional. Allí está la tercera competencia. Aquí hay un desorden, ¿no? Dice, en el programa curricular, esta de acá corresponde, en la página 280 corresponde a la cuarta competencia. Entonces aquí nos vamos a ir a la página 280, ¿no? 280, y ahí ubicamos resuelve problemas de gestión, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Muy bien, hemos hecho el mismo proceso. Ustedes se acostumbran, van practicando, reitero, en sus respectivas áreas curriculares, en sus respectivos grados y ciclos por competencias, ¿no? Y los desempeños por competencias. Estos dos corresponden, representan las bueno, ¿en qué representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas? O representa las características de la población media. Estos dos, ¿no? Corresponde a la primera capacidad. Los dos siguientes corresponden a la segunda capacidad. Comunica la comprensión, dice, es comunicar su comprensión de conceptos estadísticos. Se expresa con diversas representaciones en lenguaje matemático. Lee, interpreta y explica una variedad de tablas y gráficos. Estos dos desempeños corresponden a la tercera capacidad de la competencia resuelve problemas de gestión de datos. Y por último, inclusive hay dos desempeños más. Nos recopila datos de variables, ¿no? Dice, es seleccionar, adaptar, combinar. Es recopilar, adapta, dice, ¿no? Acá es seleccionar, adaptar. Entonces, adapta y combina. Entonces, estamos precisando de que estos dos desempeños corresponden a la tercera capacidad de la competencia resuelve problemas. De igual modo, plantea y contrasta afirmaciones. Acá dice sustenta conclusiones, es tomar decisiones. Pues plantea y contrasta afirmaciones o conclusiones. Ahí está concluyendo, está tomando una decisión. Muy bien, ya estamos culminando la tercera competencia de matemática. En el currículo nacional pasaremos a la siguiente competencia, que viene a ser resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y acá vamos a tener que regresar, ¿no? Estamos en la página 281 y vamos a tener que regresar a la página 270. Como les digo, no está en orden, pero ya nos adecuamos. Allí está, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. También
tenemos que ir, reitero, al ciclo 7, pasando por el ciclo 6, sus desempeños de primero y segundo grado, ¿no? Primer y segundo grado. Luego llegamos al ciclo 7, acá está el ciclo 7, pasando por los grados de tercero y cuarto, ¿no? Ahí están los grados tercero y cuarto. Nos hemos pasado ya. Regresamos entonces. La matemática es el aquí tenemos. Muy bien. Ahí tenemos entonces los desempeños de quinto grado de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Resuelve problemas de forma, ¿no? Ese no es de la página, a ver qué página es, 270. Acá debemos poner 270. Desempeños por grado. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Hasta ahí estamos bien. Entonces debemos llegar. Estos son de desempeños de quinto grado. Efectivamente, estos desempeños de quinto grado. Bueno, más adelante está lo que es de primero, segundo, tercero y cuarto. En quinto grado nos indica lo propio, ¿no? Nos indicamos bien. Dice acá, desempeños, resuelve, o la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Acá, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Los dos primeros dice, modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Dice, ¿es qué cosa? Es construir un modelo que produzca las características. Si nosotros vemos acá, establece relaciones entre las características y atributos. Vemos que las características del objeto describe la ubicación o los movimientos, la localización y movimiento mediante formas. Pues estos dos corresponden a la primera capacidad. Estos dos siguientes, dice, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones. Es comunicar su comprensión, ¿no? Expresa con dibujos, está comunicando con dibujos, con reglas y compás. Expresa también con dibujos, con el compás, el lenguaje geométrico. Entonces son formas de comunicar. Entonces estos dos desempeños corresponden a esta tercera capacidad. De igual manera vamos a la parte, en la tercera capacidad usa estrategias, ¿no? Es seleccionar, adaptar, combinar acá. Lee textos gráficos que describen las propiedades. Combina y adapta. Una estrategia es leer textos gráficos. Otra estrategia es combinar y adaptar estrategias heurísticas. Otra estrategia es combinar y adaptar estrategias heurísticas, ¿no? Entonces, los tres desempeños corresponden a la tercera capacidad de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y local. Y lo propio con el último dice, argumenta afirmaciones, es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos. Entonces, ¿cómo elabora esas afirmaciones? Plantea y contrasta afirmaciones sobre las relaciones y propiedades entre los objetos y formas geométricas. Entonces, hasta ahí creo que quedó bien claro en qué consiste en precisar estos desempeños en cada uno de las capacidades de una determinada competencia. Luego ya veremos o pasaremos esta parte. Ya trabajaremos solamente con estos desempeños. Vamos a ubicarlo ahí, los desempeños, y nos vamos a ir a nuestra unidad didáctica. Y ahí vamos a ver cómo los hemos ubicado cada uno de los desempeños
precisados. Ya reitero, ya no nos olvidamos del currículo nacional y solamente trabajamos con el programa curricular de educación secundaria y la unidad didáctica. Bueno, estamos en la unidad didáctica y vamos a iniciar con el título. Dice, ¿de dónde viene el título? Ya hemos indicado, debe referirse al problema que hemos priorizado en forma conjunta con todos los docentes. El primer problema era la alimentación incorrecta en los estudiantes. Entonces estamos colocando, promovemos una alimentación balanceada y una vida saludable. Lo demás ya es conocido y empezaremos con los propósitos de aprendizaje, criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Vamos a ir primeramente a colocar los desempeños de quinto grado o desempeños precisados. Entonces nosotros vamos a colocar los desempeños que hemos precisado, que corresponde a cada capacidad de la competencia y resuelve problemas de cantidad. Simplemente es copiar. Vamos a ir a la página 248 del programa curricular de educación secundaria. Aquí tenemos el programa curricular de educación secundaria. Entonces ahí nos vamos a la página 248. Allí tenemos nuestros desempeños precisados, ¿no? Ya sabemos que el amarillo correspondía a la primera capacidad. Establece relaciones de datos y acciones de comparar. Lo copiamos, está aquí, ¿no? Entonces repito, en esta primera competencia están sus 4 capacidades. Transcribimos porque dice desempeños de quinto grado o desempeños precisados. Entonces nosotros nos ponemos tenemos estas tasas de interés compuesto y de términos. Hemos ya ubicado en el programa curricular de educación secundaria para precisar estos de acá. Pero ¿de dónde vienen estos? Lo hemos puesto así para darnos cuenta qué conocimientos vamos a desarrollar en esta primera unidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Transcribir, reitero, transcribir. Tenemos aquí, establece relaciones de datos, establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades o trabajos con tasas de interés compuesto. Hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque solamente el tema o el conocimiento es tasas de interés compuesto. Luego colocamos la segunda, que corresponde, estos verdes correspondía a la segunda capacidad. Entonces escogemos, ¿no? ¿Cuál de los tantos? Nosotros hemos, de acuerdo también al conocimiento que está designado para esta unidad, hemos escrito o hemos seleccionado, expresa con diversas representaciones en lenguaje numérico y comprensión sobre las tasas de interés y términos financieros. Acá está términos, este tercero es términos financieros. Allí dice capital, monto, tiempo, gasto de operación, hasta índice per cápita, hasta el índice per cápita. Entonces también este desempeño lo estamos copiando aquí, estamos cumpliendo. Acá está su competencia, sus capacidades y sus desempeños. Entonces estamos de tal manera que las cuatro capacidades de una competencia esté en resolver problemas esté incluido las 4 capacidades y sus respectivos desempeños. El último es plantea. Entonces nosotros vemos acá, plantea, compara
afirmaciones sobre las propiedades. Plantea y compara sobre la conveniencia o no de determinadas tasas de interés. ¿Y por qué no le hemos puesto raíces inexactas? Porque nuestro tema dice índice per cápita de tasas de interés. En la parte de acá abajo nosotros tenemos tasas de interés. A ver. Justifique con ejemplos. Directivo. Acá está, ¿ves? Plantea, compara con pensiones con tasas de interés. No estamos tratando el tema de raíces inexactas, aproximadas sobre convenio, ¿no? Sino sobre tasas de interés. Esos son los conocimientos que nos hemos designado para esta unidad. Lo propio hacemos ahora. Ya hemos culminado con la primera, competencia y sus capacidades. Vayamos a la segunda, competencia y sus respectivas capacidades y sus respectivos desempeños. Hacemos lo propio. Nos vamos a ir a la página 261, al que ya hemos trabajado aquí. 261. Y allí seleccionamos lo que ya hemos precisado, lo transcribimos a nuestra unidad didáctica. Entonces, por ejemplo, dice establece. Acá son el conocimiento, sucesiones crecientes o decrecientes. Sucesiones crecientes o decrecientes. Alguien me dirá, ¿y de dónde vienen, pues, profesor, los conocimientos? En la programación anual, vamos a irnos a la programación anual, allí nosotros hemos decidido ya cuáles son los conocimientos, incluso le hemos puesto un adicional aquí. Conocimientos, estamos en la primera unidad, mira, acá está. Tasas de interés, compuesto y de términos financieros, sucesiones crecientes, decrecientes, cuerpos de revolución, muertos. Ahorita nosotros estamos sucesiones crecientes o decrecientes. La 2, acá está sucesiones crecientes y decrecientes. Todo esto era para qué? Para la primera unidad, ¿no? Para la primera unidad. Esta unidad didáctica 1, promovemos una alimentación balanceada y una vida saludable. De ahí vienen los conocimientos. Nos podamos guiar y podamos cumplir todo lo que dice la programación, lo que dice el currículo nacional o el programa anual de matemáticas. Entonces, repito, solamente para aclarar, si alguien dice de dónde vienen esos conocimientos, ya está en la programación anual. Entonces seguimos transcribiendo. El verde, por ejemplo, dice expresa con diversas representaciones, pero ¿qué cosa? Tiene que ser sobre sucesiones, ¿no? Expresa con diversas representaciones. El moradito correspondía a quién? A la tercera, 1, 2, tercera capacidad. Usa estrategias. Al combinar y adaptar está usando. Bueno, acá también dice estrategias heurísticas sobre sucesiones crecientes. Y aquí también está, combina estrategias heurísticas desconocidas de una sucesión creciente o decreciente. Muy bien, ya hemos culminado, por ejemplo, con la segunda competencia, resuelve problemas de regularidad. Igualito pasamos acá todavía falta el tercer desempeño, correspondería argumenta afirmaciones. Entonces plantea afirmaciones sobre características. Donde plantea afirmaciones sobre características de sucesión creciente y decreciente. Aquí está. Entonces, inductivo y deductivo. Inductivo y deductivo. Entonces tenemos allí ya lo que corresponde a la segunda competencia. Vayamos a la tercera competencia, es igualito. Nos vamos a la página, lo que ya hicimos, la 270. Aquí está ya para orientarnos. Y 270 hacemos lo propio. Transcribir, siempre seleccionar cuál corresponde a cuál, considerando los conocimientos, cuerpos de revolución, compuestos y fugados. Y aquí dice, por ejemplo, el primero establece relaciones entre características y atributos, ¿no? El cuerpo de revolución corresponde a esta primera. Modela objetos con forma. Luego tenemos
Verde expresa con dibujos construcciones, ¿no? Comunica comprensión de las formas y relaciones. Expresa con dibujos, está acá, expresa con dibujos, construcciones, con regla, compás y todo, ¿no? Lo propio. El tercer, desempeño. Desempeño está ubicado aquí. Lee textos, ¿no? Lee textos compuestos y truncados, ¿no? Cuerpos de revolución compuestos y truncados. ¿Por qué? Porque ese es nuestro tema. Cuerpos de revolución compuestos y truncados. Y por último, plantea y contrasta afirmaciones. Acá plantea y contrasta afirmaciones. Y nos culminamos con la última competencia, resuelve problemas. Aquí nos vamos a la página 280. Vamos a la página 280 y ahí también tenemos lo propio, ¿no? Ya es una cuestión de práctica. Una vez que hemos precisado nuestros desempeños, ya solamente es transcribir. En la primera se representan las características de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos de una muestra. Acá está muestra, medidas de tendencia central. Ese es el conocimiento que debemos abordar en esta competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e ICEST. Expresa con diversas representaciones. Expresa con diversos. Adapta y combina. Adapta y combina. Acá está. Adapta y combina. Adapta y combina. Y el último, plantea. Bueno, esos son ya las cuatro competencias. Los desempeños ya están en la unidad didáctica. Ahora llegamos a la competencia transversal. También la competencia transversal viene de la programación anual. En la programación anual nosotros hemos considerado competencias transversales. Los dos, ¿no? Se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Acá esta competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados. Y aquí tenemos sus respectivas capacidades. Personaliza entornos. Y ahora, ¿de dónde viene? Igualito que hicimos con las competencias de matemática, nos vamos a la página 352 del programa curricular de educación secundaria. Y allí encontramos las ya también precisados. Y felizmente acá es un poco más simple porque son 4 capacidades también que tiene. Y aquí están las 4, ¿no? Por ejemplo, optimiza el desarrollo de proyectos. Luego, administra la base de datos aplicando filtros. Aquí nosotros hemos más precisado. Como es precisa, dice, utilizando Excel al hallar el impuesto a la renta. Si vamos a tratar todo lo que son los temas tenemos nuestros conocimientos, entonces podemos utilizar pues Excel, ¿no? De igual manera acá administra base de datos y filtros, criterios de consulta. En Excel, al interpretar solamente va a haber gráficos de barras, diferentes tipos de gráficos, los deben utilizar los estudiantes y lo colocamos en nuestra unidad didáctica. De igual manera administra comunidades virtuales, crear WhatsApp con su equipo de trabajo. Los estudiantes pueden crear un WhatsApp entre su equipo de trabajo. Digamos, tenemos 5 integrantes de un equipo de trabajo, su WhatsApp, y ahí pueden comunicarse, coordinar, preguntarse entre ellos. Entonces, porque así nos pide esta capacidad, ¿no? Administra comunidades virtuales asumiendo distintos roles, estableciendo vínculos acorde con sus necesidades e intereses. En este caso sería eminentemente educativo, eminentemente para contribuir entre ellos
sobre conocimientos de matemática. O bueno, también pueden utilizar otras áreas. Y por último, dice, construye prototipos. Robots creo que no van a poder construir en matemática un prototipo, pueden hacerlo en otras áreas. Bueno, capaz alguien lo hace, pero nosotros hemos escogido el siguiente desempeño. Publica y comparte en diversos medios. Publica y comparte en diversos medios, ¿no? De igual manera, la competencia transversal estimula su aprendizaje. Obviamente se va a está en la página 360 y tenemos sus respectivas. Solamente tenemos 3 capacidades. Ahí tenemos las 3 capacidades, pero en cada una estamos colocando con negrito. Por ejemplo, determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus potencialidades al planificar su producto de la unidad, ¿no? El producto de la primera unidad es una infografía para dar a conocer en qué condiciones está el estado nutricional. Bueno, cada estudiante ya verá cómo planifica su producto, ¿no? Es motivo de evaluación. También elaborar el cronograma de actividades de su producto, porque dice, organiza un conjunto de acciones en función del tiempo. Va a elaborar un cronograma. Primero voy a indagar, preguntar, hacer mi modelo estadístico, realizar gráficos, interpretarlos, comunicar. Entonces, todo un proceso. De igual manera, evalúa de manera permanente los avances de las acciones al autoevaluar su producto. Hasta ahí tenemos los enfoques, ¿no? Pero acá tenemos las competencias transversales. Luego también tenemos los enfoques transversales. ¿De dónde viene el enfoque de derechos? Nosotros hemos extraído también de nuestra programación anual. Reitero, todo esto es de la programación anual, como ya nos hemos programado, ¿ya? Ahí dice los enfoques transversales, enfoque intercultural son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfoques en la primera unidad. Eso depende de ustedes, colegas. No siempre los deben estar los 6, si puede estar 1, puede estar 2. No siempre los 7 o los 6, depende de cada uno. Pero yo he visto pertinente colocar por lo menos de los 7 y 6, ¿no? ¿Y de dónde salen estas actitudes observables? Porque nos pide actitudes observables. Viene del Currículo Nacional de Educación Básica. Ahora sí nos vamos a ir al Currículo Nacional de Educación Básica, en el cual programa Currículo Nacional de Educación Básica, en la página 22. Y ahí tenemos los enfoques, este enfoque de derechos. ¿De dónde viene? Dice, los docentes propician, si ese enfoque de derechos, entonces, bueno, eso también depende de cada uno de ustedes, qué necesidad existe en el aula, en los profesores, en los directivos, ¿no? Entonces, allí se demuestra, por ejemplo, cuando dice, los docentes propician a los estudiantes, y los estudiantes, perdón, los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación por arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, elaboración de normas y orden. Eso hemos puesto acá, los docentes propician a los estudiantes. Pues generalmente los maestros, los profesores son los que acaparamos toda la sesión de aprendizaje y poca participación de los estudiantes. Con esto estamos propiciando la deliberación para arribar a consenso. Otro, enfoque inclusivo. El enfoque inclusivo está más abajo. Acá el enfoque inclusivo, por ejemplo, acá dice enfoque inclusivo. Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. A nadie podemos estar discriminándole por su raza, forma de hablar, lugar de origen, ¿no? Esas cosas no se deben hacer. Debe haber un enfoque inclusivo. Entonces, ni docentes ni estudiantes estigmatizan. También hay otro, por ejemplo, dentro de ese enfoque transversal,
Dice, los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes. Muchas veces los maestros nos dedicamos ya en los que saben bien, perfecto, tú aprendiste, seguimos avanzando y nos olvidamos de los que tienen dificultades, ¿no? O tienen ritmos de aprendizaje más lentos. Entonces esas cosas también se debe demostrar, porque dice acá, se demuestra acá que dice actitudes observables, debe observarse dichos enfoques transversales. Y así en el enfoque intercultural, por ejemplo, este es enfoque inclusivo, enfoque intercultural, aquí tenemos en el currículo nacional, la página ya 24, los docentes y estudiantes acogen con respeto. Los docentes y estudiantes acogen con respeto. Bueno, vamos a ir hasta el enfoque ambiental. ¿No? ¿Por qué le he puesto con color morado el enfoque ambiental? Porque es nuestro tema, que le digo, de nuestro somos colegios ecoeficientes, tenemos nuestro lema de educación para la vida, educación ambiental, y tenemos que priorizar o poner bastante énfasis en dicho lema, ¿no? Y está dentro del enfoque ¿dónde está? Enfoque dentro del enfoque enfoque ambiental, y dentro del valor de justicia y solidaridad. Ahí dice, docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de producción y consumo de aquellos productos utilizados en forma cotidiana en la escuela. Incluso nuestro tema es fortalecer nuestra salud con una buena alimentación, ¿no? Docentes y estudiantes implementan las 3 R's, es decir, reusar y reciclar. Tiene que ver una ligación íntima con lo que hemos planificado al principio, y todas nuestras unidades, nuestra programación anual y nuestras sesiones de aprendizaje debe conllevar a solucionar esos problemas, y los estamos planificando de esa manera. Y el enfoque al bien común, de igual manera, es el último. Ahí existen 2 demostraciones, lo que se debe observar. Y asume una vida saludable. Por ejemplo, esta última parte ya es lo que corresponde a otras competencias de otras áreas, ¿no? Eso también está en la programación anual. Hemos puesto ya asume una vida saludable y gestiona proyectos de emprendimiento. Nosotros nos vamos a nuestra programación anual y allí hemos puesto vinculación con otras áreas. Asume una vida saludable, gestiona proyectos de emprendimiento económico social. Porque estamos en la primera unidad que trata de fortalecer nuestra salud con alimentos saludables, ¿no? Hasta aquí vamos a ir en esta parte y continuamos más adelante con lo que falta. Seguidamente vamos a ver cómo debemos expresar o de dónde sacamos las evidencias de aprendizaje. Vamos a recurrir al programa curricular de educación secundaria, página 39. Allí nos explica más o menos establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso, ¿no? Allí dice, una vez determinado el propósito de aprendizaje que se quiere alcanzar en un tiempo determinado, en un año, en una unidad, en una sesión o actividad, tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje identificadas de los adolescentes, si hace necesario, dice, definir con antelación las evidencias de aprendizaje y los criterios que usaremos para recoger información sobre el progreso del aprendizaje de los estudiantes en relación con el propósito definido. Las siguientes preguntas guiarán este proceso. ¿Cómo establecer criterios para la evidencia de aprendizaje? Según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje? Vamos a tocar esta segunda parte. Según el propósito, ya sabemos, nosotros ya lo tenemos aquí, el propósito, tenemos las competencias y tenemos sus capacidades y sus desempeños. Ahora, de acuerdo a lo que ya tenemos, ¿cómo vamos a
lograr colocar la evidencia, ¿no? Allí dice, para determinar los criterios de valoración de la evidencia, se toma como referencia los estándares de aprendizaje y o desempeño de grado. ¿Esto qué cosas son? Estos son los desempeños, que son en forma más precisa el desarrollo de un estándar en un determinado nivel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros criterios? Dice acá, podemos tomar los estándares, perfecto. Pero nosotros más desglosado tenemos los desempeños. Entonces, ¿cuál es el criterio para evidenciar el aprendizaje? Simplemente lo que está sombreado. Establece, expresa, selecciona, plantea. Esos términos nos va a permitir evidenciar o colocar una evidencia. Entonces nosotros hemos puesto expone un problema considerando la alimentación saludable. Al exponer, nosotros podremos evaluar o detectar o ver cómo está el estudiante en lo que establece relaciones de edad, expresa con diversas representaciones, si utiliza gráficos o no, selecciona conducta, qué estrategias utiliza, plantea o compara afirmación. Todo eso me va a permitir en una exposición, ¿no? Ahora, una vez determinado la evidencia, ¿qué instrumento nos va a permitir, ¿no? Entonces acá dice instrumentos de evaluación. ¿Con qué instrumento voy a evaluar esta evidencia? Entonces también vamos a recurrir al documento Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes desde el 28 hasta el 30. Es otro documento que ha emitido el Ministerio. Vamos a ir directamente donde dice los instrumentos que son recomendables para analizar la evidencia son las rúbricas descriptivas, ¿no? Aquí por eso hemos colocado rúbricas, un poco para sintetizar. Eso no quiere decir que hay otros instrumentos, sí pueden. Entre los instrumentos de evaluación que permiten el recojo de evidencias tenemos el registro anecdotario, el portafolio, etc. De otro lado, permiten valorar las evidencias, la lista de cotejos y escalas valorativas. Pero dice ahí, los instrumentos que son recomendables para analizar la evidencia son las rúbricas descriptivas. Entonces, en esa rúbrica ya es otro tema más adelante. Elaboraremos una rúbrica en la cual se consideren estos indicadores, establece, expresa, selecciona, plantea. Vamos a hacer una rúbrica para esta competencia, ¿no? Estamos ahorita evaluando la competencia de resuelve problemas de cantidad. Entonces, de esa manera, colegas, se coloca la evidencia de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros tenemos para la competencia resuelve problemas de cantidad. De igual manera, para la siguiente competencia resuelve problemas reales relacionados a una alimentación saludable, ¿no? Ahí vamos a tener que identificar estos criterios también con una lista de cotejos. En la tercera competencia dice presenta y expone productos o envases considerando sus áreas y volúmenes, porque son cuerpos de revolución. Ahí vamos a ver si establece, si expresa, si lee textos, plantea, y también con una rúbrica descriptiva, dice rúbrica descriptiva. De igual manera, en la competencia 4 resuelve problemas de incertidumbre. Vamos a ver, resuelve problemas estadísticos, ¿no? Ahí va a haber criterios con una rúbrica. Los enfoques transversales, ¿no? Optimiza, administra, vamos a ver, propone modelos matemáticos en la priorización de la alimentación saludable. Ese es nuestro tema. Entonces también con una rúbrica. ¿Y cómo vamos a evaluar la competencia transversal? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Expone el producto de la unidad didáctica. Como dices, una infografía hemos puesto en el producto, en la unidad didáctica, en la programación anual. Si repasamos a ver dónde está la programación anual, ya hemos puesto producto, ¿no? Aquí, ¿no? Acá está, producto de la primera unidad. Con estas
Con estos conocimientos se desarrolla el producto infografías sobre la alimentación de los estudiantes. Entonces, expone el producto de la unidad didáctica de cada estudiante. Cada equipo de trabajo seguramente va a presentar una infografía y allí veremos cómo han indagado, cómo ha sido su aprendizaje autónomo. Dice su aprendizaje de manera autónoma. Luego, yo creo que con eso hemos culminado todo lo que son el cuadro de la unidad didáctica. Seguidamente vamos a pasar a lo que es la situación significativa. ¿Qué es la situación significativa? Bueno, es una transcripción de lo que ya tenemos en nuestra programación anual. Dice, en la comunidad se ha observado, los habitantes no practican una vida saludable. Un poco que lo hemos ampliado, acá no solamente está en función de la institución, ¿no? Pero en algún momento dice los estudiantes, ¿no? Pues los estudiantes durante las horas de recreo, ¿no? Acá también los estudiantes, acá tenemos los estudiantes durante las horas de recreo prefieren el consumo de golosinas o comida chatarra en lugar de productos saludables. Un poco está más ampliado, entonces queremos que ese tema de una alimentación o de una alimentación, pues no, nada bueno para las personas, se da desde afuera, no solamente en la institución. En la siguiente parte ya veremos cuál es la secuencia didáctica organizada de las diferentes sesiones de aprendizaje. Seguidamente vamos a ver la secuencia didáctica organizada en forma de secuencias de sesión. Nosotros lo hemos separado ya y en la programación anual también está incluido que son 10 sesiones de aprendizaje. A ver, vamos a la sesión, a la programación anual. Allí nos indica de que la cantidad de sesiones es 10 sesiones. Aquí tenemos, acá tenemos número de sesiones 10, desde el 30 de marzo hasta el 15 de mayo. Obviamente esto se puede recorrer, ¿no? Depende de las circunstancias, pero el hecho es de que nosotros podamos ya organizarnos sabiendo la cantidad de horas que nos va a permitir desarrollar en ese periodo de tiempo seleccionado. Entonces, bueno, este es el criterio personal mío. Ustedes lo pueden manejar de otra manera, depende cómo lo enfoquen, lo que son los diferentes desempeños, aunque ya acá están precisos, pero me refiero a los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en la sesión 1, nosotros les voy a explicar, la primera sesión y la segunda corresponde a la primera competencia, resuelve problemas de cantidad, puede ser el amarillo, el verde, el morado y el azul. Esa es la primera y segunda sesión. La tercera y cuarta, de igual manera, corresponde a la segunda competencia de matemática. La 5, 6 y 7, 5, 6 y 7 corresponde a la competencia 3, ¿no? Y la 8, 9 y 10 corresponde a la competencia 4 de matemáticas. Entonces, yo lo he separado de esa manera, de tal manera que en toda la unidad didáctica ya estén incluidos las 4 competencias, tenga su respectivo calificativo, la D, A, B o C, ¿no? Lo que corresponde. Y voy a tener la facilidad de organizar mi registro auxiliar ya en una unidad, tener la nota o el calificativo o lo que nosotros valoramos del estudiante. Entonces vayámonos, una vez organizado de esa manera, ¿qué hacemos? ¿No? En la sesión 1 lo he considerado 6 horas, ¿no? Este es el título. ¿Qué préstamo económico me conviene para implementar mi tienda con productos saludables? Entonces siempre está enfocado al resolver el problema
que atañe a la institución. Entonces, ¿qué desempeños? Este corresponde al desempeño de la primera capacidad, ¿no? Establece relaciones entre los colorcitos. El otro es para la segunda capacidad de la primera competencia. En 6 horas, ¿qué actividades las voy a hacer? ¿No? Se presenta el propósito de la unidad en que se abordará temas de alimentación saludable, dando a conocer la rúbrica de evaluación de la primera competencia. Colegas, ¿por qué no le damos al principio la rúbrica de evaluación y ellos sepan, ya no importa pegado, cada vez que nos toque matemáticas llevamos en un papelote nuestra rúbrica y ellos ya deben saber qué es lo que deben lograr al finalizar la unidad didáctica? Entonces ellos mismos van a estar guiándose y van a tratar de obtener el máximo puntaje, podríamos decir, o AD o A. Porque siempre en el último ya le diremos la nota 4. Incluso al culminar la unidad didáctica, el estudiante ya puede saber de acuerdo a su desempeño, porque él ya conoce cuáles son los indicadores, cuáles son los criterios de evaluación, y ellos se pueden autoevaluar y pueden decir, bueno, estoy aprobado, estoy desaprobado, o tengo A, tengo B, tengo C o tengo AD, ¿no? Es por eso que hemos puesto primeramente dar a conocer esa rúbrica al inicio de cada unidad. Luego de haber dado a conocer, ¿no? Conocer la rúbrica, deducen, ya entramos de lleno a lo que es las tasas de interés. Deducen conceptos de tasas de interés, compuesto, capital, monto, tiempo. Bueno, ustedes ya lo pueden desagregar. Depende también del diagnóstico que se haga al estudiante, cómo están, con qué prerequisitos, con qué temas ya, con qué conocimientos llegan a este quinto grado y sobre estos conocimientos, ¿no? Y al último proponen y resuelven problemas contextualizados. Eso lo deben hacer en 6 horas. Si ustedes ven que es conveniente 4 horas, pónganlo. O capaz son 8 horas, pónganlo. Depende de la facilidad que uno lleve la sesión de aprendizaje. De igual manera tenemos la sesión 2. Repito, la sesión 1 y la sesión 2 corresponde a la primera competencia, ¿no? Entonces va a ser en 4 horas, dice, evalúo y tomo decisiones de mi préstamo de estudio. Aquí voy a terminar ya con lo que es el interés compuesto, ¿no? Selecciona, combina y adapta estrategias. Esto ya está copiado también en la parte de arriba, ¿no? Acá en la parte de arriba, donde hemos puesto los desempeños por competencia, acá está, ¿eh? Todos estos desempeños ya está en la sesión 1 y sesión 2. ¿Qué voy a utilizar para terminar para evaluar esta competencia? Resuelve problemas de cantidad. Voy a utilizar expone problemas considerando la alimentación y una rúbrica. Repito, esta rúbrica colóquenlo al inicio, ¿no? Colóquenlo al inicio en las actividades de la primera sesión. Como ya está en la segunda sesión, entonces ahí pongo selecciona, combina, adapta, lo mismo. Actividades. En equipos de trabajo evalúan su decisión sobre un préstamo planificado, proponiendo y recibiendo propuestas de compañeros. Esto es para 4 horas. Yo digo, esto lo harán en 1 hora o en 2 horas. Y en la siguiente hora ya expone en macrogrupo ante sus compañeros dicha decisión, ¿no? Van a tratar sobre tasas de interés, ¿no? Van a ver lo que corresponde al interés compuesto, gastos de operación, ¿no? Tantas cosas que ellos van a exponer. Entonces evalúa la rúbrica y se realiza la metacognición. Por esta primera vez siempre preguntar a los estudiantes qué han aprendido, cómo han aprendido, les ha servido o no lo que han aprendido, y eso le va a permitir un poco fortalecer su identidad y decir debo seguir aprendiendo más, fortalecer su personalidad especial. Entonces con esto ya estamos terminando la primera competencia, ¿no? ¿En cuántas horas lo hemos hecho? En 6 más 4, 10 horas. Luego tenemos
La segunda competencia también está acá, en 2 sesiones. En 2 sesiones de 4 horas cada una, ¿no? Igualito, en la tercera sesión están los desempeños de la competencia 2, amarillo, verde, morado y celeste. Si nosotros nos vamos a la competencia 2 en la parte de arriba, a ver, esta es la competencia 1, acá está competencia 2, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Estos desempeños están en 2 sesiones de aprendizaje de 4 horas cada, ¿no? En la sesión 3 y en la sesión 4. Aquí tenemos la sesión 3 y la sesión 4. Igual las actividades deducen las leyes de formación de una serie de sucesiones. Bueno, ustedes ya de acuerdo a su didáctica, a su forma de llevar la sesión de aprendizaje, van logrando la competencia en este caso la competencia 2. Y acá también, acá dice cuál era, por ejemplo, en la competencia 2, cuál era la evidencia de aprendizaje y cuál era el instrumento, ¿no? En la competencia 2, acá la evidencia de aprendizaje era resuelve problemas reales, ¿no? Y la lista de cotejo. Entonces, en la sesión 4, porque la 3 y la 4 corresponde a esa competencia, se verifica la competencia mediante una lista de cotejos. Resuelven individualmente problemas contextualizados y proponen como mínimo un problema sobre sucesiones y progresiones. Entonces es siempre, que le digo, necesario, al menos a mi criterio, que el estudiante proponga de todo lo que ha aprendido un problema. Al proponer, ¿no? Se activan muchas facultades cognitivas del estudiante y hace pues, es una forma de demostrar que ha entendido, ha comprendido y puede proponer un problema. Lo mismo ocurre con la sesión 5. Aquí hay que tener cuidado. La 5, 6, 7, la 5, 6 y 7 es de la competencia 3. Ahí están los colorcitos: amarillo, verde, morado y celeste. Y la última competencia, que es de estadística, decimos, ¿no? Entonces está ahí, es la sesión 8, 9 y 10, ¿no? También con sus horas respectivas. Bueno, hasta ahí sería la organización de las diferentes sesiones de aprendizaje. Queremos también llegar a los materiales educativos. Esto del repositorio ya hemos visto en la programación anual. Y acá, por favor, colegas, utilicemos la tecnología. Dice www.perueduca.com. Ahí podemos ver varios temas. Por ejemplo, tengo yo, acá dice control clic, y acá clic, y nos lleva a la página de Perú Educa. Y allí existe cantidad de material educativo. Es la página de Perú Educa. Les entran al inicio de sesión y les va a pedir su usuario y contraseña. Mira, ya está guardado incluso. Ingresar y nos lleva a materiales educativos. Acá está el inicio, docentes, estudiantes, familia, campus, materiales educativos. Ingresan a materiales educativos y nos vamos a secundaria. Y en secundaria está matemática. Vamos a matemática, hemos pasado. No, comunicación, matemática, cálculo. Y aquí tenemos una serie de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, este test de QBTest, yo ya lo he descargado, ¿no? Acá lo pueden ver, dice ver o descargar. Yo lo he descargado y lo tengo aquí guardado. Vamos a aperturar, por ejemplo, Cubic, empezar, ¿no? Empezar.
Ese es un aplicativo y nos viene una serie. Ahora que vamos a hacer sólidos, geométricos, ¿no? Podemos, dice ahí, elige el cubo que es idéntico al cubo superior. Acá tenemos el cubo superior. ¿Cuál de estos es idéntico a este cubo? Y también nos dan estas otras referencias, ¿no? Para ubicar cuál de ellos será. ¿Será este de acá? ¿Será este de acá? ¿No? Entonces, diferentes aspectos o preguntas que nos hacen, ¿no? Reitero, es necesario que ustedes ingresen, conozcan, porque ya hemos visto en la unidad didáctica también van a tener que evaluar ustedes lo que es la competencia 28, el uso de tecnología. Se desenvuelve en entornos virtuales, ¿no? TIC. Muy bien, con esto creo que hemos culminado ya la unidad didáctica. Bueno, recursos didácticos. ¿Qué son los recursos? Son los que se utilizan cotidianamente, pueden ser desechables, reutilizables, ¿no? Pueden ser aplicaciones, material reciclable. Espacios de aprendizaje. Bueno, ahí estamos hablando de alimentación saludable. Podemos ir al cafetín escolar para hacer a ver qué tipos de productos existen, cómo son sus formas, sus volúmenes. En el aula de innovación también al ver esas preguntas del cubo, las aulas de la institución tal vez para indagar en estadística cuántos alumnos consumen, digamos, naranja, plátano. Hay tantas formas que ustedes pueden colocar. Muy bien, colegas, hasta aquí creo que hemos culminado ya. Esperemos siempre culminar ya con la sesión de aprendizaje y estar listos para el inicio o el reinicio o el inicio de este año 2020. Puede ser este 30 de marzo, puede alargarse, no sabemos todavía cuál será la decisión final, pero deben encontrarnos listos a nosotros. Ya tienen el video de programación anual, ahora es de unidades didácticas, y hasta el viernes ya colgaremos lo que son las sesiones de aprendizaje, de tal manera que ustedes vayan enviando también estos documentos al WhatsApp de la institución, y así todos estaremos listos para iniciar, y siempre que nuestro estudiante esté bien formado y nosotros como maestros estemos involucrados, estemos enterados, estemos actualizados con el nuevo enfoque pedagógico que está en el currículo nacional, está en el programa curricular de educación secundaria y también en este texto del ministerio que nos permite, que nos aclara muchos aspectos de la evaluación formativa, de la retroalimentación. Son temas que más adelante también les haremos alcance. Muchas gracias y hasta pronto.